en programas posteriores, porque nuestro propósito es hacerle seguimiento al proceso y dedicaremos programas especiales según se vaya avanzando y las etapas se vayan concretando. Nuestro objetivo, como siempre, es analizar y debatir los distintos puntos y etapas y fases del proceso desde puntos de vista y ópticas diferentes para contribuir con la información y con la interpretación a que los que nos siguen, los que nos acompañan en este programa se formen su propio elementos, su propio juicio y su propio concepto sobre el proceso. Esta noche nos acompaña junto a Antonio Caballero, que es ya presente permanente y director adjunto del programa y conductor en parte del debate, quien es conocido por sus columnas muchas veces dedicadas precisamente al conflicto colombiano. También está con nosotros Esther Rebollo, directora de la agencia EFE, la más importante agencia de noticias en español, y quien nos ayudará a interpretar el proceso en clave internacional. Está también el doctor Guillermo Solarte, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, organizador de la Cumbre Mundial de Paz y de la Organización Pacifistas Sin Fronteras y autor de diferentes ensayos sobre la actualidad colombiana. Y una vez más tenemos en el programa al doctor Alejo Vargas, politólogo, profesor de la Universidad Nacional, quien ha sido miembro de la Comisión de Facilitación con el ELN y autor de varios libros, entre ellos Las Fuerzas Armadas en el Conflicto Colombiano. Como siempre, para darle piso al debate, empezaremos con un pequeño reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves. Tras más de un año de conversaciones exploratorias entre la guerrilla de las FARC y los representantes del gobierno colombiano, y en las que tuvo un papel decisivo el hermano del presidente, el periodista Enrique Santos Calderón, la pasada semana se informó que se abría la primera etapa del proceso de paz para una guerra de más de medio siglo en las tierras de Colombia. En declaraciones sucesivas en Bogotá y en La Habana, las partes daban a conocer los 5 puntos en que se basará la negociación de paz. Desarrollo agrario integral, participación política en el futuro de los hoy subversivos, fin del conflicto y dejación de las armas por parte de las FARC, combate al narcotráfico y proceso de verdad y reparación para las víctimas del conflicto. El anuncio recibió el apoyo internacional desde Obama al Papa de Roma y la adhesión de una gran parte del espectro político colombiano, incluido el Polo Democrático, como declara su representante Iván Cepeda. Por primera vez las FARC y el gobierno se sientan a negociar realmente. Lo que ha ocurrido antes son intentos exploratorios, incluso en algunos de ellos se ha llegado a acuerdos muy parciales, pero por primera vez FARC y gobierno están sentados en una mesa con una agenda precisa, con unos tiempos y procedimientos definidos para llegar a la paz. Y ambas partes han dicho que su voluntad es sentarse y una vez que estén negociando, no levantarse de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo de paz. Creo que eso es alentador. El presidente ha reconocido que las FARC han actuado con seriedad. Las declaraciones de la guerrilla hasta ahora muestran también una convicción de que están negociando con una contraparte que actúa de manera seria, así que esos son los elementos reales. Posteriormente, con el anuncio de los negociadores por parte del gobierno colombiano y de las FARC, nuevamente desde Bogotá y La Habana, surgieron los primeros escollos. Las FARC anuncian que uno de sus delegados será Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, preso en una de las cárceles de Estados Unidos y cuya libertad queda teóricamente fuera del alcance del gobierno. Por su parte, Juan Manuel Santos anunció la inclusión en su equipo negociador del general retirado Mora Rangel, al que se ha vinculado a cierto golpismo retórico y al que el expresidente Pastrana acusa de haber sido uno de los artífices del fracaso de las negociaciones del Caguán. Otro punto de fricción ha sido el del cese de hostilidades mientras se producen las conversaciones de paz. Por parte de la guerrilla, su portavoz Marco Calarcá expresaba con cierto sentido común: mientras nos sentamos a hablar, no nos hagamos más daño. Pero el presidente Santos, de acuerdo con la presión de una parte del estamento militar, reafirmó el pasado jueves en la base de Tolemaida que no habrá tregua en la guerra contra las FARC durante el proceso negociador. Por otra parte, al igual que ha sucedido en otros intentos de llegar a la paz, dentro y fuera de Colombia, podría existir quien intente sabotear el proceso.
Para el representante Iván Cepeda, yo diría que tenemos una ventaja con relación a otros momentos. Antes se hablaba de fuerzas oscuras que están agazapadas contra la paz. Hoy los tenemos claramente identificados. Y yo espero que eso sirva para que el día de mañana, cuando se presenten hechos, que por supuesto espero que no sea así, sepamos quiénes han promovido, por lo menos ya desde el discurso, un ambiente favorable a ellos. cuando queda un mes largo para que se anuncie el inicio de las conversaciones formales en Oslo, ¿qué reflexión hacia el futuro cabe hacer de esta primera etapa de negociación para la paz? Bueno, está puesta sobre la mesa el debate. Yo quisiera empezar por lo obvio. ¿Qué opina cada uno del acuerdo al que llegaron FARC y gobierno para iniciar conversaciones formales? Antonio. A mí me parece positivo, por supuesto, aunque me parece que es apenas el comienzo del comienzo, así como antes hablaban del fin de la guerra, esto es apenas el comienzo del comienzo. Y es cierto que se comienza por algo más avanzado que lo que se ha hecho en otras ocasiones, en tiempos de Belisario Betancur, por ejemplo, cuando los acuerdos de la Uribe, o en tiempos del Caguán con Andrés Pastrana, donde la agenda estaba completamente abierta y se podía discutir de todos los temas. Ahora los temas en discusión están explícitamente adelantados desde el primer día, son 5. En mi opinión, esos 5 temas, hay algunos, el tema del agro, el desarrollo agrario integral, como lo llaman, es amplísimo, pero en eso está metido el gobierno desde hace bastante tiempo, desde que empezó. El tema de la participación política creo que tendrá que discutirse al final, puesto que se trata de... Pero hay un tema, que es el del narcotráfico, que en mi opinión sobra por completo. Sobra porque, en mi opinión, el tema del narcotráfico no se puede resolver aquí, sus raíces no están aquí, son el consumo y la prohibición del consumo, y eso están ambas en los Estados Unidos. No, con las FARC lo único que se puede discutir, hoy lo único que ellas pueden discutir es la protección que ellos les dan a los campesinos cocaleros y la presión que ejercen sobre los campesinos cocaleros. El tráfico, pues ellos niegan traficar con droga. Pero ellos niegan muchas cosas que son... Ellos niegan muchas cosas. Es que todavía, evidentemente, no existe la confianza. Llevamos 50 años de guerra y 50 años de desconfianza. Me parece que eso es lo primero que hay que... Esto como una vista, abuelo de pájaro. Doctor Alejo. No, yo también creo que hubo un trabajo juicioso y bien llevado por parte del equipo que lideró Enrique Santos y Sergio Jaramillo, y por parte de las FARC creo que hubo una buena concreción de temas. Me parece que, como bien lo decía Antonio, a diferencia del pasado, hoy día hay una agenda bien acotada. Más realista. Más realista y sobre todo, casi que uno podría decir, con un tema central, que es el tema agrario. Porque los demás creo que son temas bastante de trámite. Pero es el reconocimiento tácito de que esa es la causa fundamental de las FARC. Sin duda, es el reconocimiento de que la tierra ha estado ligada a la violencia en Colombia, a todas las violencias, pero además a la historia de las FARC. Ahora, yo precisaría en relación con lo de cultivos ilícitos, porque no es narcotráfico propiamente correcto, lo que se habla, es que quizás allí lo que podría las FARC ayudar un poco, en caso de que fuera positivo el resultado, sería quizás a erradicar algunas zonas de cultivos, siempre y cuando hubieran, pero obviamente comparto con Antonio que no es una solución del problema del narcotráfico. Pero quizás, yo creo que tampoco se lo pretende, es decir, no creo que la gente esté pretendiendo, pero sí es, digamos, no aceptaría la sociedad que no se tocara el tema a sabiendas de que las FARC están vinculadas de alguna manera con el narcotráfico. De varias maneras. Exactamente. Sí, bueno, pero digamos, están vinculadas con el doctor Solórzano. A ver, yo quisiera como poner otro punto. Solarte, sí, otro punto de vista. Primero, a ver, un poco como sobre el optimismo que ha desencadenado el proceso y realmente creo que hay que compartirlo.
aunque hace unos 2 años o 3 estaba entrevistando a Monsiváis y le preguntaba sobre la paz y él decía, hoy es difícil, mañana será imposible. Y yo creo que en ese sentido preciso del que hablaba Monsiváis, podría uno situar el problema colombiano. O sea, hoy es difícil, pues mañana yo creo que es desencadenar una guerra interminable, como de la que veníamos, fuertísima, pero no interminable. Eso es como un punto que quisiera poner ahí como clave. Otro es como evitar que los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas en general, no convirtieran esto en un alegato nacional por la paz. O sea, ¿cómo neutralizar el alegato? Nosotros en Colombia somos muy dados al alegato, no al diálogo. Entonces es muy posible que además los 8 años anteriores fueron un ejercicio de alegato fuertísimo, de polarizaciones, y yo creo que en este momento el proceso podía caer en un riesgo de volverse ese alegato colombiano que quiere participar todo el mundo, alce la mano quien quiere, métase usted, yo tengo derecho. Ha sido claro en todos estos primeros días en que la mesa está ya clara y está definida y que vendrá después la participación de otros sectores de la sociedad. Mire que con los políticos uno no puede tener nada claro nunca. Bueno, o sea, sería como ingenuo decir, hombre, ahora sí que está claro todo. No, nada está claro. ¿Sí? Nada está claro ni cuando uno lo interpreta desde afuera, que estábamos en un debate de internet y alguien decía, hombre, es que las FARC están negando el secuestro. Entonces decía, hombre, ¿usted qué quiere? Que se sienten a negociar y empiecen por decir, mire, yo soy narcotraficante, secuestro, delincuente, asesino, y los otros del otro digan, pues nosotros nos hemos aliado con paramilitares, a veces también lavamos dólares y tal. ¿sabes? Entonces, esto es el comienzo de algo apenas, que es frágil, sí, frágil. ¿Por qué es frágil? Porque la democracia colombiana es frágil. La democracia colombiana es una mentira central. ¿Sí? Doy la palabra porque es muy amplio pero recuerdo que el filósofo de la Nacional, Rubén Jaramillo, puso hace unos años a circular la tesis de la postergación de la modernidad en Colombia, ¿sí? Que está detrás de todo esto, y uno podría decir que el ejercicio, aún en el 91, fue un ejercicio potente para postergar la democracia. Bueno, pero concretémonos, profesor Solarte, ¿le parece, digamos, está medianamente optimista, digamos, cree que de aquí puede salir algo? Todas las anteriores, diría. Todas las anteriores. Y Esther, ¿qué opina de todo esto? Yo sí soy optimista, ojalá, o por lo menos quisiera serlo, ¿no? Para darle la energía que este proceso necesita. En todo caso, estamos en el inicio, hay muchas cosas sobre las que se van a hablar en los próximos meses. Yo creo que hay temas fundamentales entre los 5 asuntos de agenda. El tema tierras está muy bien que sea el primero porque es el origen, la causa objetiva del conflicto. Sin hablar de ese tema no hay nada que resolver. Hay otros asuntos como el narcotráfico, que bueno, todo está por ver. El narcotráfico, yo en mi opinión creo que el narcotráfico lo que ha hecho ha sido alimentar y convertirse en el motor del conflicto. Entonces, en ese caso, si lográramos acabar el conflicto con las FARC, que no sería acabar con el conflicto en Colombia, porque hay muchos otros actores armados sobre los que habría que dedicarles muchos programas, pero hoy vamos a hablar solo de las FARC. Entonces, en ese caso, hablando de las FARC, yo sí considero que las FARC están en el negocio de la droga. Yo sí, tengo, digamos, no sé si evidencias, pero hay mucha información que invita a pensar en ello. Pero la buena noticia sería, en ese caso, en que si la droga es el motor del conflicto y acabamos con el conflicto de las FARC, pues las FARC podrían salirse del negocio. Bueno, esa es una teoría. A partir de ahí hay muchas otras cosas de las que se hablan, hay está todo por verse. Los principios han sido polémicos en el sentido de que ha habido 2 planteamientos de las FARC en sus intervenciones recientes que no están para nada en el mismo frente de discusión del gobierno. Son la inclusión de Simón Trinidad como negociador y además empiezan exigiendo un alto el fuego. 2 aspectos que el presidente Santos ya les digo que no. Les ha dicho que no. Pero también vamos a ponernos en el lado positivo. Las FARC insisten en que todo es negociable. Yo creo que la coyuntura es propicia y es propicia porque nos encontramos en una posición muy diferente respecto a procesos negociadores anteriores. A lo que todos ustedes han dicho, que es la primera vez que las FARC aceptan poner por escrito que se desarman. Sí. Es la primera vez que digamos, obviamente dentro de las fanfarronadas y la retórica tradicional de ellos,
reconocen que han recibido golpes, que están golpeados. Entonces me parece que hay unos principios de realidad que dan, como veo que hay entre todos nosotros, un moderado optimismo. Pensemos ahora... Ese punto me parece importantísimo, el de la dejación de las armas, que por primera vez las FARC siempre habían dicho en los tiempos de Tiro Fijo y Jacobo Arenas y el Mono Jojoy que nunca dejarían las armas. Las armas son la única garantía de supervivencia en el caso de que se llegue a una tregua o a un cese el fuego para ellos. Y esta vez lo ponen como una de las salidas al conflicto, me parece. Yo agregaría, Antonio y María Elvira y colegas, es que además de ese punto que comparto, hay un hecho que también muestra que por primera vez las FARC parece estar retomando en serio, y es lo que sucede con la muerte de Cano, que ya se conoce. Claro. Evidentemente las conversaciones venían desde cuando estaba Alfonso Cano. Y no se interrumpieron. Una vez elige el nuevo mando, dicen seguimos adelante, lo cual evidentemente indica que hay un interés de seguir. Eso hubiera sido un argumento suficiente para decir, claro, para levantar, aquí se termina. Entonces, claro, creo que esos son indicadores, no certeza, pero indicadores. Pero podría interpretarse como algunos afirman de que estaban cerca de una derrota militar, lo que estás diciendo, ¿o? No, pero que sí han recibido los golpes, es decir, ellos son guerreros, ellos están en el terreno y ellos saben que han recibido. En la entrevista pero otra cambio de actitud entonces, a ver, porque sí, porque que hay en el... bueno, perdón, o sea, el cambio del escenario. Yo considero que tampoco es un secreto el hecho de que esta negociación a la que llegan las FARC y el gobierno se presenta en un momento en el que las FARC están más golpeadas que nunca. Claro. Es decir, en los últimos años han perdido a miembros claves de su secretariado. Sí, cosa que no había ocurrido en la historia. Más allá, no debemos tampoco olvidar que podríamos hablar de 8.500 hombres armados. O sea, yo no despreciaría a la guerrilla, yo no la despreciaría con capacidad militar. Tiene, y de hecho ellos han sido una guerrilla que se ha adaptado perfectamente a los tiempos. Pasa inmediatamente de la guerra de movimientos a la guerra de guerrillas. Tienen una capacidad impresionante para adaptarse al espacio, al terreno y a los tiempos. Yo no la despreciaría, pero sí es verdad, y no es ningún secreto, que las FARC están hoy más golpeadas que hace 10 o 20 años. Yo no la despreciaría, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que por primera vez el gobierno, el Estado colombiano no la desprecia. Todas las negociaciones anteriores se había llegado desde el punto de vista del desprecio. Vamos a hablar con esta gente. Me parece que hay un cambio en el lenguaje y ahora es una relación respetuosa. Digamos más igualitaria. Además, en un momento en el que igualitaria no lo es, ni tiene por qué serlo. Pero digamos, hay más respeto en el lenguaje, me parece. Pero también hay más capacidad de Estado. Es curioso, ¿no? Es curioso. El Estado es más fuerte hoy que hace 10 o 15 años. Pero hay otro elemento que es importante, y es que no hay duda que también hay un contexto internacional que presionan. Yo creo que no hay duda que la presión de Cuba, de Venezuela y de otros países sobre las FARC también es clara, en el sentido de decir, eso ya no tiene ningún sentido. Y son voces que ellos escuchan mucho. A ver, podría uno poner un punto de vista distinto pensando que el proceso es una derrota del uribismo. O sea, si tú los miras con atención, dices, hombre, mira lo que ha pasado. Veníamos 8 años... La victoria en la guerra, claro, fíjate que había una beligerancia de Uribe preparándose para las elecciones. Esa no ha cesado, esa beligerancia. Sí, esa beligerancia está ahí. Y de pronto aparece este proceso, podría uno leerlo así, o sea, con las dificultades que hay para no equivocarse. Entonces, dice un hombre, ahora Uribe, o por lo menos lo que uno alcanza a ver es que ahora está por fuera. Tratará, vuelvo a mi tesis central, de volver un alegato esto, ¿vale? Porque en el alegato es posible que él salga ganando otra vez, ¿no? Analicemos la mesa de negociadores. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo ven la participación de militares o representantes de los militares en la mesa, por una parte? Lo que señalaba Esther, haber dicho de Trinidad, ¿es realmente un inamovible o es un saludo a la bandera, un saludo a decirle, Trinidad, aquí estamos con usted, pero sabemos que eso no depende ni de nosotros ni del gobierno colombiano? ¿Cómo analizan la composición de la mesa? Y un poco añadiendo lo que decían antes, el hecho de que no haya muchos más representantes de otros sectores de la sociedad,
si eso afecta o no el proceso. A ver, yo diría lo siguiente, yo creo que los negociadores del gobierno reflejan lo que deberían negociar, o sea, lo que llamaríamos el establecimiento. ¿Quiénes están ahí? Están los empresarios, están los militares y está el gobierno. Es con ellos que están alzadas las armas, los alzados en armas, no. Los alzados en armas no están peleando contra los sindicatos ni contra las organizaciones. Luego ellos no tienen por qué propiamente, reciben los efectos y los impactos, claro, pero es contra ese establecimiento contra el que está. Entonces me parece que está bien representado allí la contraparte. Segundo, yo creo que del lado de la guerrilla, en lo de Trinidad, mi impresión es, uno, que es legítimo que ellos lo coloquen. Claro. Y el presidente sí lo recibió también. Recordemos que el ELN también siempre ha puesto presos, solo que claro, estaban aquí. Pero sabemos que incluso como el propio fiscal lo planteó, podría pensarse que en principio por teleconferencia podría estar, pero en Estados Unidos, y el propio Mike Fletcher lo dijo en una declaración, después de que pase la elección norteamericana, porque antes de noviembre el tema no se puede tocar, pues va a depender mucho cómo avancen las cosas. Claro. Los norteamericanos son muy pragmáticos en eso y recuerden que el presidente de Estados Unidos tiene la discrecionalidad de los indultos, es decir, no sería nada descartable, pero sobre todo yo creo que lo de Trinidad es un mensaje para la gente de las FARC. Es decir, no olvidamos nuestros presos, es reivindicar justamente a un preso que ha sido extraditado y que por eso además tiene una connotación. No, y le hicieron un homenaje en La Habana, lo consideraron un héroe, ¿no? Alejo, y usted que ha escrito sobre las Fuerzas Armadas y el conflicto, ¿qué piensa de la presencia de militares, de representantes de militares en la mesa? Y después analizamos con ustedes ese tema. No, yo creo que los conflictos internacionales siempre requieren en la negociación la presencia de la contraparte armada del Estado. Si uno mira a los centroamericanos, uno mira a los filipinos, la presencia militar es muy importante, no solo porque ellos son la contraparte, sino porque conocen el conflicto, pero además porque tienen en el otro lado también militares. Finalmente, de ambos lados son militares, exactamente. Y para la contraparte, en este caso para las FARC, es muy importante tener ese tipo de contradictores. Paradójicamente, entre más duros mejor, porque van a llegar a un acuerdo. Una cosa ahí fundamental, que es la primera vez, no que se llama a militares a participar en los diálogos, sino que los militares aceptan participar en los diálogos. Totalmente de acuerdo. Y eso me parece también uno de los cambios importantes en este. Bueno, además con uno de los más duros, que es el general Mora, pero y según entiendo tendrá asesores de las tres armas. Ahora, son militares en retiro. Los militares en activo evidentemente no pueden participar en esos diálogos, puesto que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero para decirlo en el lenguaje que entendemos en la combinación de las formas de lucha, el brazo político de las Fuerzas Armadas son los de ACORE, son los retirados, son los que hablan y los que la sociedad entiende que hablan en nombre de los militares que no son beligerantes. En ese sentido, me parece que tienen una vocería y un liderazgo dentro de las tropas y dentro de los efectivos que se les reconoce internamente. Justamente por eso me parece importantísimo que participen. Pero del lado de los negociadores del gobierno sí me parece que el representante de la ANDI, pues sí, representa el establecimiento efectivamente, pero la guerra se da en el campo fundamentalmente. Y no hay representantes del establecimiento del campo, ni ganaderos. Preferiría ver al doctor Laforí. Por ejemplo. Y al doctor, se me acaba de borrar el de la SAC Mejía, el doctor Mejía. Yo creo que sí, porque efectivamente es allá donde se hace la guerra. Son ellos los más afectados por la guerra desde el lado del establecimiento. Y son algunos de esos gremios los más beligerantes en contra del proceso. Son a la vez los más beligerantes y son los que organizaron en su momento las convivir y las autodefensas paramilitares. Entonces, sí me parece que ¿Usted le ve ahí una falla en los negociadores? Doctor Solarte, ¿qué opina? A ver, yo creo que está bien que estén los militares, ¿sí? Era más o menos lo que se estaba tratando de ver, o mejor dicho, es imposible que no estén los militares. El problema en Colombia y en todos los procesos es que esto siempre ha sido una guerra entre varios ejércitos, y es muy posible que la primera intento del gobierno pasado por incorporar el otro ejército, el paramilitar, al proceso que fracasa, ¿sí me entiendes?, esté pidiendo de pronto ahora
¿sí? Un espacio para decir, bueno, ¿qué va a pasar con los otros ejércitos? Ustedes tocaban un punto que es clave y es el arte que me están haciendo señas que se nos termina el tiempo. Al grano. Lo dejamos, sí. Al grano, no, al grano. Bueno, yo no sé cuál será el grano, pero en principio creo que lo importante de esto es que entre esa, digamos, combinar formas de lucha, las FARC combinan exitosamente la forma de lucha de comunicación. O sea, la comunicación es muy extraña. Fíjense lo de Simón Trinidad. Para cualquier ciudadano, yo creo que muchísima gente no sabe ni quién es Simón Trinidad, ni cuánto hace que está donde está, ni por qué está donde está, ni quién lo mandó para allá. Si hiciéramos una encuesta, nadie sabe alrededor de eso. El éxito de este proceso que la FARC maneja o manipula, como la palabra que quieran ponerle, es que va a ir emitiendo mensajes, ¿sí?, que generan una polémica, y al generar una polémica logran algo que es muy eficaz en esto de los diálogos, y es, unos se ponen a favor tuyo y otros en contra. Bueno. Eso es estratégico. Bueno, estratégico. Entonces cortamos aquí esta primera parte del programa, en la segunda entraremos en el análisis de la agenda. Ya volvemos con Las Claves. Atención, instituciones de educación superior y estudiantes. Ahora todos los estudiantes de todos los programas de educación superior deben presentar el examen ICFES Saber Pro, antes ECAES. Las instituciones deben coordinar con todos los estudiantes los procesos de preregistro del 13 al 23 de agosto, recaudo antes del 14 de septiembre y registro antes del 18 de septiembre. Mayor información en www.icfes.gov.co. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes. Hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo, a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo, a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo, a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Humanidad, análisis serio y profundo de los grandes temas de la ciudad. Metro ligero, pesado, solo Transmilenio. Entérese en Humanidad, el periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, antes de entrar en el análisis de la agenda, yo quisiera preguntarle a Esther, en clave internacional, ¿qué opina del apoyo internacional que ha recibido el proceso y concretamente que Cuba vaya a ser sede de las conversaciones luego de Oslo y que Venezuela sea reconocida como país acompañante al lado de Chile? Bueno, en primer lugar, yo creo que los 4 países elegidos, tanto los anfitriones y garantes como los que van a estar en el acompañamiento, están, creo que a mi juicio, muy bien elegidos. Y todo me resulta curioso porque todo empieza desde un mensaje, desde que el presidente Santos toma posesión aquel 7 de agosto, en el que siempre rechazó el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Y luego, pues bueno, pues se demuestra solo cuando se necesite, pero resulta que lo buscó desde el día que asumió la presidencia. Yo creo que sobre el papel de Cuba y Noruega, que son los países anfitriones y garantes del proceso, me parece que es una elección espectacular. Noruega es un país experto en la resolución de conflictos internacionales, conflictos muy largos, conflictos muy duros, como es el caso de Sri Lanka con los tigres tamiles. Ha sido un proceso en el que siempre ha estado Noruega, se han conseguido algunos avances, aunque no se haya concluido el proceso.
Estuvo también Noruega en otro proceso muy interesante que fue en el del Sultanato de Aceh en Indonesia, que ese conflicto desgraciadamente concluyó con el tsunami cuando arrasó toda la región indonesia. O sea que no falta experiencia. Es un garante con palabras con mayúscula. Pero tampoco son tan notables los éxitos, más notorios han sido los fracasos. Bueno, pero desde luego, digamos que lo que tendría serían las claves. Las claves para poderse posicionar de una forma discreta. Yo creo que los noruegos tienen algo interesante y es la discreción, ¿no? Entonces, en ese sentido, no van a buscar el protagonismo. Yo creo que no está mal elegido como un país, además, fuera de América. Fuera de América. Yo creo que necesitaba, además, organizarse la mesa fuera del continente, de alguna manera. Cuba garantiza lo que quiere el presidente Santos, la discreción. ¿Quién se va a atrever a hablar en Cuba de lo que no quieran que las autoridades cubanas se hable, ¿no? Yo creo que Cuba de alguna manera va a permitir que eso se celebre en un ambiente tranquilo de confianza y de confianza para la parte de las FARC, por lo menos, ¿no? Y bueno, y Venezuela tenía que estar. Ahí tenemos unas elecciones en octubre. Y para Ecuador, que no estaban de garantes, el problema de la guerrilla se le volvió mayúsculo. Es un problema, claro, ese no lo podía controlar, y le conviene a Venezuela que el conflicto con las FARC termine. Y a las FARC le conviene que Venezuela entre ya, porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones de octubre en Venezuela. Y Chile permite el equilibrio. Alejo, ¿qué piensas tú? Yo creo que Chile entra por una razón, porque es el actual presidente de CELAC. Es decir, que también es para ambas partes simbólico. El próximo año reemplaza Chile-Cuba. Entonces ahí también hay un empalme en la presidencia, y CELAC, recordemos, para estos gobiernos de izquierda de América Latina es simbólicamente un poco el alter ego de la OEA sin Estados Unidos y Canadá. Entonces, digamos, eso es importante, la presencia de Chile, un poco por eso. Pero adicionalmente yo agregaría, porque es que Venezuela, como lo fue en el gobierno Uribe, en el proceso con el ELN en Cuba, fundamental para la logística. Todos sabemos que para poder salir a Cuba hay que salir por Venezuela. Y así fue en el proceso con el ELN, incluso por solicitud del presidente Uribe, al presidente Chávez, así se hizo. Allá cuando Antonio García vino a Casa de Paz en Medellín, fuimos a traerlo a Venezuela, etcétera, donde estaba, porque el presidente Uribe le había solicitado al presidente Chávez que estuviera. Luego, es decir, Venezuela por la ubicación es indispensable. ¿Algo que agregar ustedes dos del tema? Yo diría que es indispensable por UNASUR. O sea, a mí me parece que, si no me equivoco, ahora preside UNASUR Venezuela. Y creo que de alguna manera... No, el Consejo Suramericano de Defensa. Sí, por eso, me parece que es importante que esté Venezuela por eso. O sea, aglutina, mueve más opiniones. De pronto uno cuando ve esto, uno se preocupa más por las ausencias que por las presencias, ¿no? Las guerras en el mundo no precisamente están en manos de estos tres países que estamos nombrando, o sea, Venezuela, Cuba... Unidos, por supuesto faltan los Estados Unidos. Y la OTAN. Estados Unidos no está detrás apoyándolo. No, pero no están presentes en el compromiso real de la cosa. Fíjate que, por ejemplo... Se nos olvida citar la razón principal de la presencia de Venezuela, que son las relaciones que hay entre las FARC y el gobierno de Venezuela. Claro. No es por UNASUR, no es por... Ojo, no estoy diciendo que sea por UNASUR o por los amigos, no, digo que me parece interesante la presencia de Venezuela es porque de alguna manera está UNASUR en esa presencia, ¿eh? No es que esté diciendo algo distinto a la condena que puede haber sobre la relación entre el gobierno de Venezuela y las FARC, o sea, eso... eso está ahí, pero cuando trato de mirar, es que nosotros dentro de este trabajo que hemos venido haciendo de pacifismo, de investigaciones, los datos de los países que más venden y producen armas, ¿sí?, que son las que vienen acá, o sea, España es el cuarto, quinto país de productor de armas, y está Estados Unidos, China, o sea, las potencias no están acá, ¿vale? Las potencias armamentistas y guerreristas. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué no están?
¿vale? No, pero ¿qué quiere a China y No. aquí en la mesa? No, imposible. Es un asunto bueno, que yo no diría es imposible, ¿no? Cuando entremos en la agenda de pronto vas a ver que hay muchos hilos ahí pegados. Claro que ¿no? hay muchos hilos, pero eso no quiere decir que deban estar presentes. Exacto. Que si no se convierte en no la llegamos ONU. a ninguna parte. Pero ¿y qué tal Brasil, no? Uno hubiera esperado a Brasil, sí, ¿no? probablemente Ese puede sí, ser más ausencia. ese sí, pero más ausencia. a ver, pero no es un poco como llamar a que deba estar todo el mundo. O sea, porque eso sería como un diálogo, deben estar todos, la OTAN, la Unión Europea, la idea es por qué es que no están, y simplemente reflexionar sobre eso, no es ir más allá, o sea, no estoy pidiendo ahora alzar la mano y decir que metan a China y a Estados Unidos y después a Australia y los tigres del este y todo esto, no, simplemente, oiga, pensémoslo, ¿sí? Sí, porque claro, eso sería equivalente a lo que hay algunos entonces que aquí hay que meter a toda la sociedad colombiana allá. Tienen que estar los que están. Pero pensarlo sí que debemos hacerlo, ¿no? Sí, obvio. No, de acuerdo. Dejarlo a pensar ya es peligroso. De acuerdo. Bueno, entonces empecemos a meterle diente a la agenda. No nos alcanzará el programa ni varios programas, pero empecemos. ¿Cómo analizan ustedes la estratificación de los puntos? Es decir, desarrollo agrario, participación política, narcotráfico, fin del conflicto, víctimas. ¿Por dónde empezamos a hacer un análisis global de los puntos? En fin. Por ahí. Antonio. El desarrollo agrario me parece fundamental y me parece muy diciente que esté de primero en la agenda, porque además no es una novedad, digamos, para el gobierno de Santos. El gobierno de Santos desde el primer momento tomó como punto central de su política la resolución de los problemas del campo, de los problemas que es donde nace la violencia. No es un azar tampoco que las FARC sean una guerrilla campesina fundamentalmente, y que considera, a pesar de que haya sido una guerrilla ortodoxamente prosoviética, sus métodos son los métodos maoístas de la guerra en el campo hacia las ciudades. Entonces me parece que haber escogido como primer tema de la agenda el desarrollo agrario integral significa eso lo que quitarle las banderas y decir el Estado está en esa causa también. Porque es cierto que lo está. Exacto. Y el hecho de que sea una agenda no lista de mercado, que fue la del Caguán, porque eso pedían el oro y el moro, no es también un síntoma de realismo y de que sí hay más razones para el optimismo que para el pesimismo, es decir, que haya sido tan acotada, aunque no se desconoce que el problema agrario es un problema complejo que tiene que ver con la minería, con el medio ambiente, con protección, con sostenibilidad, con un montón de temas. Yo pensaría que realmente el tema grueso es el uno, por eso me parece que lo ponen de primero. Yo creo que si hay acuerdo en eso, los otros yo creo que son de mucho menor. Como diría el procurador, entidad. salen con vaselina. Porque ese tema, como está planteado, puede ser todo lo ancho que se quiera o todo lo restringido. Si uno quisiera una mirada por ahí, se puede mirar todo, hasta el TLC se puede llegar por la vía de seguridad alimentaria. Pero yo creo, ese es un punto en que ellos han yo creo que ellos van a ser más realistas, un poco por lo que pareciera. Yo creería que ellos se van a restringir mucho a algunos temas de reforma agraria, al tema de zonas de reserva, por supuesto que ese es el de los de mayor interés, porque el campesinado colono es la base histórica de las FARC y probablemente donde buena parte de los miembros de las FARC de origen campesino podrían además situarse en un posconflicto. Y la idea de apoyos para todo ese campesinado, y lo de zona de reserva es muy, muy estratégico, porque es la posibilidad de que pequeños campesinos no vayan a ser despojados después. Una de las características de las zonas de reserva es que establece unas restricciones a la venta de la propiedad, que es uno de los temas complicados. Pero me parece que si ahí hay acuerdo, yo creo que lo de participación política, lo del tema de cultivos ilícitos, etcétera, yo creo que eso es bastante más fácil, sin olvidar la complejidad que eso implica. Que ese primero, por lo que significa históricamente y por lo que implicaría lo que llamarían los negociadores de conflicto lavar la cara, es decir, justificar ante toda su gente
la razón de la lucha para las FARC. Me parece fundamental también que el tema tierras esté en el primer punto de la agenda. Ese, como hemos dicho antes, el origen y del conflicto colombiano, y sin discutir el asunto de tierras no hay nada. El Estado está comprometido, lo ha dicho Antonio, es toda la verdad. Ahora yo me pregunto, digo, ¿y qué pasa si si se da un acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre el asunto de tierras? Ahora el gobierno y las FARC tendrán que pelear juntos contra los otros, que son los que despojan, no sé. El conflicto de tierras y el conflicto agrario en Colombia es, digamos, la madre de todas las madres. Me parece perfecto que se comience por este tema para empezar eliminando actores, como he dicho desde el principio. Yo creo que este acuerdo, estas conversaciones, nos va a permitir empezar a eliminar actores armados de un conflicto general grandísimo. En ese sentido creo que sí, que hay que empezar por tierra, sin duda, no tengo ninguna duda sobre el tema. Lo que me llama la atención respecto a los temas es que las FARC han querido como darle la vuelta a la agenda y parece que quieren empezar con el punto cuarto en la lista, ¿no? Que es el de fin de conflicto. ¿Qué es el de qué? Fin de conflicto, ¿no? En el sentido, el fin del conflicto que empezaría por el alto el fuego. A eso es a lo que quería llegar. Bueno, pues ese yo creo que va a ser... ya ellos aceptaron ahí más o menos que no es un inamovible, bueno, y que el fin del conflicto... No, que todo es negociable, claro, y que todo es negociable. Claro. Lo curioso, y a mí me parece que es lo interesante de este proceso que comienza, que nadie se está cerrando en banda. Exacto. Y que todo, después de crear la polémica y armar un lío mediático, en el sentido de que provocan una reacción de la sociedad, sonda, ¿no? Y buscan adeptos, ¿no? Como estábamos comentando antes, dicen, bueno, pero también lo podemos negociar. Me parecen bien los temas. Yo creo que el tema de participación política lo dejaron ayer claro en algunas entrevistas que se publicaron aquí en Colombia. Ellos hablaron ya de su intención de crear una fuerza política específica, suya, propia, que estarían pensando, si las cosas van bien, incluso presentar candidato a las elecciones del 2014. Creo que también hay que abrir esa opción a la apertura de la oposición política. Es la participación política, porque si se cierra el conflicto por la dejación de las armas, digamos, lo único que queda es la participación política y la participación electoral. Y esa es la que muchos sectores del establecimiento colombiano se niegan redondo a aceptar. Sí, ¿cómo vamos el alegato mayor está ahorita sobre ese punto? Hay algo que sobre esto. El primero, pues mi punto de vista básicamente. ¿sí? Uno, las FARC ponen de primero la tierra de la agenda porque el gobierno, un poco como decía Antonio, les había quitado la bandera. ¿Vale? El gobierno fue, o sea, cuando algunos desde el sector, yo trabajo en el sector rural, en la misión rural hace años, desde el sector decíamos que le había quitado la bandera y que no había política de desarrollo rural, se centra en tres cosas. Uno es formalización de tierras, que es clave para la cuestión. La otra es la restitución de tierras, que es un poco, y el otro un poco hacer circular mucho dinero para proyectos productivos de pequeños productores. Pero el punto es otra vez de pronto contradictorio al pensar que seguimos con el problema de tierras y no el problema de territorios. Miren, un trabajo que estamos haciendo, cruzamos una serie de variables de violencia para confirmar una tesis que veníamos manejando hace rato. Colombia está lleno de dictaduras locales, ¿vale? Dictaduras tan crueles y sanguinarias como aquellas dictaduras de Pinochet, Argentina, como las más crueles, ¿vale? Cogimos una serie de variables 8, durísimas, masacre, desplazamiento, secuestro, y listamos 8 variables, las cruzamos y pusimos a mirar territorialmente eso, y encontramos un mapa en donde al menos hay unas 280 dictaduras locales. O sea, ¿qué son dictaduras locales? Son territorialidades ilegales que escapan a la Constitución esta nuestra, que escapan a la Constitución y que las decisiones se toman ahí desde la ilegalidad, atadas a la minería, territorialidades ilegales están ahí, las FARC en unas, las FARC en otras. Eso iba a decir, las dictaduras son de izquierda y de derecha, ¿vale? Las dictaduras, el mapa es clarísimo. Pero y además asombra, ¿sí? Desactivando unas, algo así. Las dictaduras de extrema derecha están situadas donde todo el mundo
sabe, arriba, Córdoba, Antioquia, tal. Las dictaduras más fuertes de extrema izquierda o Farcos o como quieran llamarlas están en el sur, ¿sí? Hacia Nariño es donde más está concentrado y en la parte de Meta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la agenda, cuando dicen participación política, uno debería preguntarse si lo que debe hacerse es un ejercicio de democratización del territorio, porque quieranlo o no, contando, digamos, las dictaduras, tú las miras y dices, estos son militares, y hay otras dictaduras civiles donde el clientelismo ha captado el poder de tal manera que llevan 30 años gobernando los mismos. En Bogotá nosotros somos ajenos a eso. Es rarísimo, yo hablo de dictaduras locales y me dirán, este señor está loco, pero usted ¿cómo se le tiende ocurre? allá que haya participación, digamos, originalmente cuando... Participación regional también, es decir, añadirle un nuevo... Mira, nosotros hicimos, yo soy popayanejo, nosotros hicimos un foro premonitorio que se llamaba La Última Batalla, hace 3 meses, Cauca, la última batalla. Uno dice, hombre, la guerra se tiene que parar en la mesa, ¿sí? Pero la paz tiene que hacerse abajo. No, eso es lo y que la paz, digamos, la paz ahí mismo, tiene que empezarse a tomar... La paz es construida entre todos, la guerra tiene que terminarla los armados. Pero María Elvira, no discursivamente, este es un país centralizado. ¿Cómo no hay en el proceso político de la democratización? Y ese es uno de los problemas, naturalmente que sí, pero no es uno de los problemas que hay que tratar en esta mesa, me parece. No, yo no digo que se trate de eso. Al contrario, no se puede, una de las cosas buenas, decíamos al principio, es que la agenda está acotada, no es una agenda abierta como fue la de las conversaciones del Caguán, en la que se discutía absolutamente de todo y todo el mundo participaba, iban misiones de todo el país. Esa es una virtud de la agenda actual. Exactamente, pero si ahora le vamos a introducir también el problema de la regionalización o del excesivo centralismo... A veces no me hago entender, me cuesta trabajo. No estoy pidiendo en una mesa que se trate el tema de regionalización. El problema real es de lo que estoy hablando. Lo que se trata en la mesa, pues hombre, ya está acotado, me parece muy interesante. El tema de tierras, para los que manejamos el tema, sabemos que es complejísimo, puede durar nosotros llevamos 10 años trabajando en Misión Rural el tema de tierras, o sea, puede pasar muchísimas cosas, tú conoces también muy bien el problema de tierras y ustedes lo conocen muy bien. El asunto no es meterle a la agenda, es cómo ves desde afuera la agenda. ¿Vale? Es que ese es un papel. Pero ese es el tema central de por qué hablamos de agenda acotada. Porque ¿de agenda qué? Acotada. Porque, digamos, por eso decía yo hace un momento, lo de tierras podría dar para todo y volver al Caguán. Y no llegar a ninguna parte. Podríamos volver a todo. Pero mi tesis es que creo que en la medida en que el tema se está planteando de manera bastante realista, no se va a resolver el tema agrario del país. Se van a plantear algunos elementos que son centrales para las FARC, pero evidentemente cantidades de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con restitución de tierras y demás. Eso seguirá siendo una agenda de este país por lo menos de 1 o 2 décadas más. Claro, y fíjate, Alejo, que lo que estaba poniendo es, se puede hacer restitución de tierras en el marco de estas dictaduras locales. O sea, ¿quién se va a devolver? ¿A dónde se van a devolver? ¿Cómo se van a devolver? ¿Se me entiende? Los ejércitos antirrestitución, los asesinatos de los... Eso pasa, eso pasa. Pero eso pasa, pero yo Hombre, el estado ideal dentro de justamente sabemos que eso pasa. Es decir, lo que se trata de resolver en este caso es únicamente uno de los elementos o una de las manifestaciones de que Colombia es un estado que no está organizado ni es democrático. Total, sí, eso sí lo comparto plenamente. Bueno, avancemos sobre los puntos. Yo decía, solo por terminar con este tema de la participación política, que el estado ideal sería que se dieran las condiciones para una participación política libre, pero aquellos nuevos actores políticos que se involucraran en la sociedad colombiana aceptarán normas democráticas, pero de verdad. O sea, quiero decir, en ese caso a lo mejor esos nuevos actores políticos en lugares donde se practican esas dictaduras no saldrían elegidos. Eso sería como el estado ideal. Otra cosa es que estén cooptados, amenazados y siga la coacción, ¿no? Es que sobre el tema de la participación política pende la espada de Damocles de la UP, y ese fue un gran error de la combinación de las formas de lucha. Entonces, si la sociedad está comprometida, porque como dice el doctor Solarte, la paz se construye después,
Lo que hay que pensar es no empezar a estigmatizar antes de que se desarrolle el proceso, todos esos movimientos sociales que son, digamos, yo diría, si uno mira la agenda, cualquier colombiano con sentido común, esa es una agenda normal, la gente tiene que tener tierra, la gente tiene que tener oportunidades de trabajo, aquí hay una concentración de la tierra, aquí no estamos haciendo la revolución por decreto, la agenda es una agenda reformista, entonces también la participación tiene que ver con que la sociedad entienda que no se puede estigmatizar lo que apenas está empezando a surgir. A mí me parece que lo de participación política, primero, evidentemente tenemos el antecedente de Unión Patriótica, que eso paradójicamente hay que usarlo positivamente para que ese tipo de cosas no vuelva a ocurrir. Precisamente uno de los errores de no repetir. Pero hay un tema muy importante y es las reglas del juego de la participación política. Y ahí va a haber necesidad, incluso lo estaban hablando en estos días con algunos colegas magistrados, va a haber necesidad de una reforma al Código Electoral y al sistema electoral, porque es que desde ahí empieza todo el tema de la participación política. Eso es lo que se empezó a hacer en el marco jurídico para la paz. Exactamente. Que me parece que ha sido útil, tiene una serie de defectos, pero además es sobre todo insuficiente. Es decir, porque en el marco jurídico para la paz, de acuerdo con eso, los actuales jefes de las FARC o del ELN, si entra también en danza en su momento, estarían incapacitados para hacer política. Y es perfectamente insensato pretender hacer la paz pues pretender que dejen las armas quienes no pueden tener otra forma de participación política. Entonces yo creo que eso, efectivamente, eso va a tener que pasar de la mesa al Congreso para empezar. Habría fórmulas, en El Salvador las fórmulas pueden participar, pero como con un periodo de reserva. Allí hubo algunos comandantes, el caso Villalobos. Villalobos fue sancionado este durante 10 años a perder sus derechos políticos, por eso se fue a estudiar conflictos, se volvió asesor de muchos gobiernos. Esa es una de las sanciones. Una restricción, pero... sí, no todos pueden participar, algunos puede que sí. El marco para la paz establece unas figuras, pero claro, todo eso lo debe desarrollar, es la posibilidad de que aún a alguien, aunque le hagan una condena, la suspensión condicional de la pena, se suspenda, pero que pueda ser elegido, porque en el actual código alguien que sea condenado por un delito común no puede ser elegido, entonces aquí habría esa variante. Pues ese sería un tema para largo debate de todo lo de la justicia transicional, porque digamos, si algo es reacia, si en algo es absolutamente reacia la sociedad, es a que autores de crímenes de lesa humanidad, de masacres, vayan al Congreso, aunque hay unos, inclusive el fiscal ha dicho, yo prefiero a Timochenko echando tiros echando la lengua que echando tiros. Pero yo creo que todo eso se deriva de si las cosas van resultando, la sociedad se va ablandando, diría yo. No sé ustedes qué piensan. Bueno, es un tema muy complejo. Yo, como saben, en mi país también hay un conflicto interno. Sí. Y también sobre ese tema se ha hablado mucho de si los políticos vinculados o no a ETA deben estar o no en la vida política. Ha habido casos en los que se les ha ilegalizado los partidos. Es un tema sensible y tienes razón, ¿no? La sociedad en términos generales no quiere que uno que ejerció la violencia o fue autor de una muerte o de un dolor ocasionado a mi familia ni siquiera tenga la posibilidad de participar en la política. Yo creo que todo eso pasa por la justicia transicional, por la reconciliación. Y para eso hace falta todavía mucho tiempo. Estamos en un conflicto que no ha concluido. Entonces, ¿cómo vamos a hablar todavía de reconciliación? Me da pena, pero me dicen que terminamos el programa de hoy, pero estamos en el principio del análisis de todo este proceso que nos consumirá horas. Yo creo que la frase de Antonio fue muy buena, este es el comienzo del comienzo. El comienzo del comienzo. Entonces, nos finalizamos hoy con el comienzo del análisis del proceso. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes en una nueva edición del programa Las Claves.